Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, en el momento en que le estén viendo el video. Nos encontramos con dos compañeras, dos grandes militantes, de las cuales hemos aprendido un montón y seguimos aprendiendo, y hemos caminado mucho juntas. Hoy nos encontramos realizando una entrevista a Judith Zahir y Margarita Harker, para la clase número 2, la cual va a trabajar y vamos a llevar adelante las reflexiones y por ahí conocer, ir adentrándonos a el marco institucional, jurídico y político en que se inscriben estos espacios para la memoria. Para ello las invitamos. Margarita hoy es miembro de la Comisión por la Memoria, es directora del área de litigio estratégico involucrada en distintas causas, estuvo acompañando y es la abogada de la causa de Facundo, entre un montón de otras causas que participa llevando adelante y litigando desde la Comisión Provincial por la Memoria, pero tiene un recorrido grande en el tema de sitios. Es una de las personas que pensó y llevó adelante las primeras leyes de sitios allá por los principios del 2000. Fue coordinadora ejecutiva de sitios de memoria de Cava, fue diputada nacional, así que, Marga, gracias por brindarnos este espacio, y junto con Judith. Judith, para muchos de los que van a ver el video, es una de las personas que nos acompañó a muchos de los que trabajamos en espacios para la memoria, en los procesos de llevar adelante las señalizaciones y las identificaciones de los sitios, dado que, aparte de ser una gran militante política, Judith desde el año 2003 estuvo en distintas instituciones dentro del Estado, estuvo y coordinó, llevó adelante el área ejecutiva del Archivo Nacional de la Memoria, la parte de Derechos Humanos y Memoria, justamente. Después, claramente, clara, porque para mí lo es, pero les convido esta información, fue la coordinadora de la Red Federal de Sitios para la Memoria, y la directora nacional de Sitios de Memoria. Bienvenidas, y bueno, ahí vamos a hacerle la primera pregunta, a ver quién arranca y toma el bastión para empezar a dialogar, que es cómo fuimos, cómo se fue pensando, cómo se fue construyendo, cómo fue el contexto en la que se iniciaron los espacios para la memoria en Argentina, y cómo ello generó y fue abriendo el camino a que surja la Red Nacional de Sitios. En realidad, la construcción de estos espacios de memoria tienen antecedentes en los procesos y lucha que han llevado adelante distintos organismos de derechos humanos, familiares, detenidos desaparecidos y colectivos que venían procurando de recordar y rememorar y rescatar para la memoria los lugares en donde sucedieron hechos del terrorismo de Estado. Entonces, había ya, cuando nosotros asumimos dos antecedentes importantes en esto, que es Mansión Serén Morón y el Atlético en la ciudad de Buenos Aires, como también distintas políticas en relación a la memoria, como el Parque de la Memoria o distintos reconocimientos en las escuelas a los militantes desaparecidos de las agrupaciones de estudiantiles secundarias. Cuando se crea el Archivo Nacional de la Memoria, que tiene entre sus objetivos la recopilación de datos y poner en valor todo lo trabajado por la CONADEP y ampliar incluso las investigaciones, también en paralelo hay una demanda por parte de distintos organismos y de, como mencioné antes, y de sobrevivientes, de recuperar aquellos lugares que estaban bajo la órbita de las fuerzas de seguridad o de las Fuerzas Armadas para construir espacios de memoria. Bueno, como ustedes bien saben, porque esto ya es queda como una cosa emblemática, fue la ESMA, en la cual el 24 de marzo del 2004 el presidente anuncia la desafectación para la construcción del espacio. Esto también generó que en distintos lugares del país
también reforzaran sus demandas que ya venían sosteniendo, para lo cual creamos entonces en ese marco la Red Federal de Sitios de Memoria dentro del Archivo Nacional de la Memoria, con una resolución. Ahí es cuando yo tomo también la coordinación de esta red con un conjunto de compañeros y compañeras para coordinar muy específicamente a nivel nacional y provincial y municipal los lugares emblemáticos o los lugares que han sido, sí, emblemáticos del terrorismo de Estado. Por eso también tenemos una política de señalización, porque la idea no era que todos esos lugares fueran construcciones de espacios de memoria, sino que se supiera para el conjunto de la comunidad qué es lo que había pasado ahí. Es por eso que ideamos con el conjunto de la FADU de la Facultad de Arquitectura los 3 pilares que se fueron instalando en distintos lugares del país. Digo esto porque en realidad la política era nacional. Si bien siempre quedó como cuestión muy mediática la ESMA, nuestra política irradió a todo el país. De hecho, los primeros pilares que se inauguraron fueron en Entre Ríos, en Paraná, fueron en Córdoba, digo, mucho después, creo que, no sé, en el 2012 o 2013 recién se hicieron los pilares en la ESMA, en la ciudad de Buenos Aires. Por eso me interesa señalarlo, de que nosotros estábamos muy preocupados para que en el resto del país, porque así fue el diagrama de la Junta Militar, y previo también, fue diseñada en todo el país, digamos, ahí, y en muchos rincones del interior de las provincias. Entonces, para nosotros como política pública era una obligación poner en evidencia, digamos, visibilizar al conjunto de nuestro país la planificación que tuvo el terrorismo de Estado con las 3 Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Seguridad. Entonces, y por supuesto que a partir de estas investigaciones surgieron la enorme responsabilidad, ya ni siquiera complicidad, la enorme responsabilidad de los grupos empresarios. Por eso pusimos los 3 pilares en Jujuy, digo, por eso pusimos en Bahía Blanca, lugares donde los grupos empresarios tuvieron una fuerte incidencia en la ejecución del terrorismo de Estado. Bueno, en ese punto quiero también señalar que esta política venía de la mano de lo que se estaba iniciando en el país, que eran los juicios a los responsables. Al haber dado por nulas las leyes de obediencia debida y punto final, se empezaban a iniciar los juicios por delitos de lesa humanidad imprescriptibles, y que iban a llevarse en todo el país. Entonces nos parecía que esta política de recuperación de espacios y de señalización venía también a acompañar las políticas de justicia. Todo lo que se ventilaba en esos juicios tenía también este resorte. En este punto también me parecía, fue muy interesante la experiencia multidisciplinaria que encaramos, porque así como mencioné los compañeros de la FADU para los 3 pilares, también había compañeros antropólogos, antropólogas, compañeras incluso del ámbito de la salud mental, del ámbito de abogados, obvio, por los juicios, digamos, pero con esto quiero señalar de que había una fuerte interacción con todas las disciplinas y los sectores. A partir de ahí también la red tuvo una importancia regional, digamos. Fuimos invitados a Uruguay, a Chile, a Guatemala. Bueno, ustedes de la comisión también han participado también muchas veces en estos encuentros. Yo he estado gustosamente acompañada por muchas compañeras de la Comisión Provincial de la Memoria en algunos de estos encuentros regionales. Y también en memoriales. Nosotros creamos también dentro de lo que era la Organización de Trabajo por la Memoria del Holocausto, introducimos en ese grupo
internacional y que la Argentina pertenece por ley y la puso en práctica a partir del 2007, su participación efectiva, incluimos el tema del genocidio argentino en ese núcleo de educación y memoria por el Holocausto. O sea que tuvimos también una implicancia internacional, una impronta internacional interesante al respecto. De manera que se dio a conocer en el exterior, en muchos países, lo sucedido, que ya se sabía bastante por el trabajo de los compañeros exiliados, de las compañeras, fundamentalmente cuando fueron a declarar a Ginebra, pero esto le daba como una fuerza más, una fuerza mayor, digamos, a lo que se podía conocer en distintos lugares de Europa y sobre todo en Europa, la Europa que sufrió más fuertemente el Holocausto. Bueno, con esto, estos son, no sé si los antecedentes o el recorrido, porque fue todo junto, digamos. Nosotros, lo de la ley siempre lo pensamos en base a que Margarita Jarque había tenido un borrador de ley, había puesto una ley, queríamos recrearla. Todas las cosas llevan su tiempo, sus discusiones. También tenemos que entender que es algo bastante nuevo, en tema para la participación de los tres poderes del Estado, ¿no es cierto? No habían antecedentes en Argentina, si bien había antecedentes de violaciones a los derechos humanos, como fueron en la Patagonia a los anarquistas, y como fue en distintos momentos de nuestra historia el surgir de las AAA, de los comandos libertadores, no había una experiencia que involucrara a los tres poderes del Estado en políticas de memoria, verdad y justicia. Creo que aquí esto fue inédito, por lo tanto también se dieron muchas reflexiones, se dieron muchos debates, pero de todos modos creo que de esto yo rescato fundamentalmente el compromiso que hubo en relación a el compromiso que hubo de todas las fuerzas y de todos los sectores para llevar adelante estas políticas públicas. Cuando ustedes me preguntaban acerca de la institucionalización y por qué aquí se dio y en otros lados no se dio, la respuesta es como muy sencilla, es la decisión política. Cuando nosotros tenemos una decisión política emanada de la mayor autoridad y va replicándose en los otros sectores, digamos, es mucho más viable, mucho más factible que esto se pueda implementar incluso con leyes. Que aclaro, son leyes que siempre son perfectibles, porque además también pasa que las leyes no cubren absolutamente todo y decimos la reglamentación. Y la reglamentación tampoco, porque, digamos, es todo muy dinámico y qué decirlo en este contexto, si no es dinámico, digo. ¿Quién pensó que íbamos a estar pasando por esta situación en la que no sé, desde hace 100 años no hay una situación de esta naturaleza en el mundo, Entonces, creo que tenemos que ser un poco más versátiles a la hora de trabajar con determinados temas. Primero que nada, como decía la compañera antes, reconocer lo trabajado. Eso es importante no solamente para las políticas públicas, sino para la militancia en su conjunto. Saber que hubo militantes en el 55 que resistieron, en los 60 con el Cordobazo, en el 70 con digo, te forma de una manera políticamente y conceptualmente para tomar tus propias decisiones y tus propias reflexiones. Nunca pueden ser desde el cero, como decía Julia. Siempre tenemos que conocer los antecedentes. Yo siempre pongo un ejemplo muy tonto cuando me dicen, bueno, pero yo no lo viví. Bueno, sí, yo tampoco viví cuando San Martín cruzó los Andes, te lo juro. Soy muy mayor, pero eso no lo viví. Sin embargo, yo puedo contar esa historia. ¿Por qué? Porque la estudié, porque me interesa. Es más, tampoco estuve en el golpe del 55, digo, pero
pero sí sé que eso me formó, que esa fue mi fuente para militar, mi fuente para entender cómo se construye unas políticas públicas y un país democrático o no, o un país que tiene sus banderas de justicia social. Y en este punto me detengo un solo minuto porque en realidad cuando hablamos de, de inclusión, cuando hablamos de justicia social, estoy hablando de todos los sectores y mucho más aquellos que fueron más perjudicados, ¿estamos? O por lo menos más invisibilizados. Y esto lo hemos visto en distintos lugares del país. Como decía antes, en el interior de las provincias, a partir de estas políticas pudimos conocer qué había sucedido y que el conjunto de esa población no lo sabía. No lo sabía porque no pudo participar, porque no tenía la posibilidad de saber que eso le estaba pasando, no porque él era malo, ni porque su padre era malo, sino porque era una política represiva y una política. Y en esto creo que recuerdo cuando fuimos a Tucumán, vos viniste, Marga, ¿no? A Tucumán. Bueno, que fue también una decisión, arrancar con Tucumán. ¿Por qué arrancar con Tucumán? Porque ahí empezó todo, digo. Ahí empezó, digamos, más palpable, no sé si todo, pero fue más palpable y nosotros lo queríamos poner darle luz a eso. No queríamos que se ocultara. Sí, fue un gobierno constitucional, claro que sí. ¿Y fue un gobierno peronista? Claro que sí. Pero ahí sucedió el operativo Independencia. Y ahí sucedió la escuelita de fama y ya. Y esto es lo que nosotros queríamos demostrar y esto es lo que queríamos construir. Y fíjense lo que nos tardó. Yo voy a inaugurar la escuelita de fama y ya en el mes de diciembre del 2015, ya habiendo perdido las elecciones y ya sabiendo que yo no iba a continuar, pero no yo, que no iba a continuar mi gobierno, que no iba a continuar la secretaría tal como la habíamos pensado, pero fuimos y inauguramos, dejamos eso inaugurado aún en el dolor de saber que iban a tener años muy complejos. Bueno, esto es un poco lo que da la institucionalidad, porque yo tenía la ley. Entonces digo, pueden servirles o no, pero yo la tenía. Y esto creo que también hay que destacar, que es si no se hacían esta red provincial y municipal, nada de esto podía hacerse tampoco. Y en este punto también es importante destacar, porque cuando nosotras viajábamos a distintos municipios del interior de la provincia, eran de otro color político, claramente eran de otro color político. Y sin embargo participaban de la señalización y sin embargo hacían el homenaje a los detenidos desaparecidos de ese lugar. Esto también hay que tenerlo en cuenta. Cuando hablamos de transversalizar, transversalizamos así, porque estamos pensando en un sistema para el conjunto de nuestra población, para el conjunto de nuestra patria, no para tal o cual. Por eso también en esto termino. Creo que el haber pasado por ahí fue una experiencia muy importante. Yo les agradezco mucho que me lo consulten o que pueda yo responder esto, pero quiero dejar muy claro que no se trata de personas. Se trata de ser parte de un proyecto y se trata de construirlo colectivamente. Las personas, por suerte, muchas, muchísimas, pudimos estar acorde a esa circunstancia y cumplir con esos objetivos. Pero la verdad que si no hay un conjunto que piense de esa manera, no creo que sea muy posible de llevarlo a cabo. Gracias, Judith. Seguimos igual, ¿eh? Ahora vamos con Ah, Marga. bueno, Marga, ¿nos podés, qué sé yo, contar y todo el proceso de cómo fuiste junto con otros compañeros pensando los antecedentes de la ley nacional, internacional, cómo se llevó a pensar esa ley y todo este recorrido que ya
venimos charlando con Judith, nada, profundizar un poco en esto de pensar los sectores del Estado y la sociedad civil, digamos, en cómo, una vez hecha la ley, cómo empieza a llevarse adelante y el lugar que empiezan a tomar distintos actores de la sociedad civil con esta ley ya implementada. Sí, bueno, en primer término, por ahí me gustaría enmarcar lo que fue esa presentación del primer proyecto, digamos, de ley de sitios de memoria, que lo hice finalizando ya mi mandato como diputada en el 2005. Primero, contextualizar, digamos, lo que fue trabajar como una vieja militante de derechos humanos, trabajar para que el Congreso, junto a otros compañeros y compañeras, por supuesto, para que el Congreso fuera una caja de resonancia de ese momento político que también señalaba Judith. Es decir, el Congreso fue caja de resonancia porque en 2003 se vota la anulación de las leyes de obediencia debida y punto final. Pero para llegar a eso, podría decirles que casi 3, 4 veces al año había una suerte de sesiones testimoniales, que eran sesiones en minoría, que se hacía como si fuera una sesión y se debatía el contenido de los proyectos de anulación de las leyes, que tenían que ver y que nos marcaban claramente que no había la mayoría necesaria para poder votar, en ese caso, la anulación de las leyes. Pero eso fue generando una articulación, eso, los hechos del 2001, digamos, un poco como el momento de violenta vulneración de derechos que vivía la Argentina en ese momento, cómo se atraviesa todo ese periodo, es que se generó una comisión de derechos humanos muy dinámica, recuerdo a personas entrañables como eran Alfredo Bravo, como Marcela Bordenave y tantos otros y otras, solo por nombrar a dos de ellos, que nos recorríamos las provincias, digamos, esto un poco como acompañando distintos procesos. Así es que éramos un núcleo comprometido y ya finalizando el mandato, después de haberse anulado las leyes, siempre tuve como referencia la Comisión por la Memoria, bueno, con el aporte tanto de Sandra Raggio como de Patricia Bustamante, una compañera que trabajaba en el Congreso y que luego fue parte de la Secretaría de Derechos Humanos, trabajamos este primer proyecto de ley. Así que me parece que eso es importante también instalarlo ahí, también ahí había que dar un debate, eso explica un poco los tiempos, como dice Judith, o sea, ese proyecto, insisto, se presenta en 2005, cuando ya yo estaba terminando mi mandato, Victoria Donda lo vuelve a presentar en 2007, cuando el proyecto se vence, recién la ley se aprueba en el 2011, en 2014 se reglamenta, es decir, eso nos da cuenta de un proceso muy largo donde la ley o los distintos, digamos, pasos de la legislación iban llegando casi a posteriori de que los hechos se sucedían, como tan bien lo señalaba Judith, ¿verdad? A posteriori, digamos, de la formalización de la ESMA como espacio de memoria, a posteriori de Trelew, a posteriori de los sitios de Cava, donde luego me tocó llevar adelante una gestión y también fueron un poco el germen de esa legislación en materia de sitios. Ya había, por los fines de los 90, varias ordenanzas o reglamentos, digamos, del orden de Ciudad de Buenos Aires, que habían creado las mesas de trabajo y consenso, y rescato algunas cuestiones anticipadamente, esto que decíamos para rescatar respecto de la ley en esta materia, me parece que es primero la articulación entre la sociedad civil y el Estado. Luego también el impulso y la marca de los sobrevivientes en todo esto, es decir, que los sobrevivientes y los organismos hayan sido los impulsores, creo que ha sido una garantía para la legislación en materia de sitios de memoria, cuestiones que en otros países uno no podría verlo con tanta claridad. Eso ha sido una garantía de lo que se pretendía de los sitios, no meros museos, sino espacios educativos, espacios, digamos, donde se pueda articular las agendas del pasado y del presente. Quizás eso ha sido uno de los lineamientos más costosos, pero en esas mesas de trabajo y consenso de Cava recuerdo que estaban representados muchos sectores barriales, y bueno, creo que todo ese proceso se ha ido sintetizando en todas estas líneas de acción, ¿no? En la legislación creo que siempre es un reaseguro y es una obligación para el Estado. Creo que fue quizás incómodo en algún momento, eh, para distintos sectores pensar
que había que destinar presupuesto para esto. Y también eso, la garantía del presupuesto, más allá de que a veces los presupuestos no alcancen y demás. Y sí, en ese sentido, la Comisión por la Memoria ha sido, digamos, un modelo a seguir, o ha sido, digamos, como uno de los mojones que tenemos respecto de esa articulación entre sitios de memoria, pasado, presente, y también digamos, la obligación del Estado respecto de sustentar, de sostener estas políticas. Por ahora ahí. ¿Cómo, esto lo pueden responder cualquiera de las dos, o sea, o pueden ir dialogándolo si quieren? ¿Cómo analizan hoy la importancia de la existencia de la ley, la importancia de que exista, por más que la red por ahí institucionalmente no está tan concreta, concreta no es la palabra, me equivoqué, voy a decirlo. No esté tan institucional, vamos a decirlo de alguna forma mal y pronto, pero sigue existiendo la red, se conformó una red, hay un vínculo entre los espacios para la memoria, no solamente nacional, sino que hay un vínculo trasandino también. ¿Cómo lo vemos en retrospectiva esto, ¿no? Cuando hablábamos recién del vínculo con la sociedad civil, cómo vamos generando hoy, en el presente, la importancia de seguir entretejiendo esta red? Yo creo que se está haciendo desde cada uno de los lugares. Me parece que cada uno de los sitios de memoria está tejiendo su propia, para utilizar los términos que vos decís, Gisela, está tejiendo su propia red con la comunidad, con los actores educativos, con los organismos, con los familiares, cada una con sus características, depende del lugar en que esté inserto, pero creo que no sé qué es lo que no está, por ahí no está. Digo, también estamos en temas de pandemia y obviamente no se puede estar viajando como viajaba yo como una loca, digamos, bajaba de un avión y subía al otro. Obviamente esto hoy no se puede dar, pero creo que de todos modos en cada uno de los lugares se sigue trabajando. Después también hay una cuestión que me parece que tenemos que saberla y que tenemos que tenerla en cuenta, o por lo menos charlarla. Creo que el camino está andado. Yo creo que el camino está andado, que el hecho de que aún con limitaciones los juicios hayan continuado cuando teníamos una política nacional adversa, da cuenta de que hay un motor que igual te va llevando, un motor que ya está instalado, que hay abogados, que hay jueces, que hay fiscales. Entonces, yo no sé si me preocuparía tanto por eso como porque tengan un sentido más estratégico y estructural cada uno de los espacios de memoria. Ahí, ¿qué quiere decir eso? Las cuestiones que siempre hablamos y que ustedes en la comisión muchas veces también lo traen a las distintas reuniones, o lo traían, pero conmigo. Pero ¿qué es? El concepto memoria, de cómo trabajar en la conceptualización, el vínculo con la comunidad, la comunidad puede ser el barrio o distintos actores que interactúen en ese lugar. Y el educativo. Creo que el educativo es vital para estos lugares, porque de esta manera, y mira, yo te voy a decir una cosa, el otro día en una reunión quise hacer una síntesis, porque yo no puedo participar en todas las reuniones por mi trabajo, y puse lo importante que es que en cada municipio haya resoluciones de los consejos deliberantes en relación a que sigan preservando los lugares, que digan, hoy inició tal juicio, bueno, el Consejo Deliberante declara de interés tal juicio, creo que este es un trabajo comunitario que lo que hace, porque nosotros, ¿qué buscamos con todo esto? Buscamos que nuestra identidad no esté vapuleada,
que nuestra identidad no nos la quiten, nuestra identidad, y también que la lucha por la cual han sufrido los detenidos desaparecidos sea valorizado, sea puesto en valor. Esto no quiere decir que esté de acuerdo o no. Eso es otra cosa. Lo que quiero decir es que no se puede, se tiene que seguir hablando de la militancia, ¿sí? Porque estamos construyendo seres políticos. Entonces, para construir seres políticos tenemos que saber cuáles fueron los, los ejercicios políticos en distintos momentos de nuestra historia, digamos, de los anarquistas, de las organizaciones armadas, de los partidos convencionales. Entonces creo que el reforzar nuestra identidad es saber lo que pasó y por qué pasó, digo, porque si no, digo, a mí me parece que está bien lo de la ley, también se puede mejorar la reglamentación, también se puede poner figuras que tengan una mayor impronta ejecutiva, pero el trabajo es de los que están ahí, ¿viste? Si esto te da la prueba, y ustedes en la Comisión Provincial de la Memoria también lo saben, digo, la instalación de comisiones como esta, o la instalación en Córdoba. ¿En Córdoba qué necesitan? ¿Que venga alguien a decirles cómo tienen que dirigir sus políticas? Ellos están, ¿viste? Tienen tres espacios de memoria, tienen un nivel, una relación con la educación, con el arte, digamos, que te fortalece siempre y cuando no dejes de hablar lo que pasó. Tenés que decirlo. No lo demos, no finjamos demencia. Contemos lo que pasó. Te guste o no, estés de acuerdo o no, esto tiene que saberse, porque es parte. Si no, la verdad que, y nada, te dejo a vos, Marga, pero yo lo quiero resaltar porque noto que hay como que se saltean un pedacito a veces, ¿viste? Sí, no, yo lo decía porque hace 4 años, lamentablemente, 4 años atrás, la red dejó de funcionar institucionalmente. Entonces, eso, en esto de las pérdidas de memoria, digo, lo institucional por ahí no estuvo más, pero sin embargo lo que se gestó desde lo institucional sí siguió existiendo y se fortaleció. Entonces me parece que eso es de un valor Y tenés altísimo. razón, Gisela, y te las nombro, te nombro el Faro de Mar del Plata, te nombro el Dedo de Mendoza, te nombro la Escuelita de Fama y Ya. Digo, se han generado espacios que funcionan sin que esté institucionalizada la red, así como vos lo decís. Tal cual, tenés razón. Yo quiero hacer una pregunta para... Quiero agregar una cosita con esto de la red, que después los vínculos que se generaron a partir del ejercicio de la red, porque es un ejercicio también, ¿no? El vincularse, ya no, los espacios no se piensan solos, digamos, cuando eso es lo interesante que se emergió a partir de la red, ¿no? Cuando se piensa un proyecto o algo, tal espacio lo trabajó más, tal espacio está haciendo esto, consultemos, y ahí está ese ejercicio que es parte de la militancia que se lleva en cada espacio, más allá de que haya trabajadores y trabajadoras, hay una militancia también en cada espacio, digo, de pensarse en función de una manera colectiva, y creo que ese es el resultado de la red, ¿no? El poder hacer ese ejercicio, el poder pensarse y trabajar en forma colectiva, más allá de que cada espacio tiene su impronta y sus propias características por la espacialidad, la materialidad, pero también por los objetivos que se tienen, digo, en el día cotidiano, en las propuestas cotidianas, bueno, hay todo ese intercambio permanente y el pensarse no aislados, ¿no? Que quizás en un inicio empezó siendo así y ahora... Donde la vía Sandra, se inauguró un nuevo espacio en La Rioja. Sí. Y claro, y se invitaron a los compañeros de la red. O sea que eso ya va de suyo, ¿viste? Tenés razón. No me hiciste acordar de eso, tenés razón. Sí, si vos querés decir algo más que yo interrumpí. Sí, no, hay una pregunta que la charlamos un montón y realmente queremos charlarla con ustedes, que es si pensamos que la ley y la red, todo estuvo enmarcado en pensar
un lugar reparador desde el Estado. Sin duda. Yo creo que abiertamente sí, aunque creo que no fue el único objetivo, ¿no? Me parece que la reparación está un poco en la base de todas las políticas de derechos humanos, está en el marco normativo también de derechos humanos, y más aún en los crímenes de lesa humanidad. Sí creo realmente que eh, era por una parte una necesidad y un planteo y un reclamo de los propios sobrevivientes y los sectores más activos en torno de los derechos humanos. Pero creo también que era una necesidad del Estado, es decir, el devenir de los juicios, el devenir legislativo, el devenir de los sitios de memoria, la agenda de derechos humanos, que del 2000 en adelante empieza a consolidarse por fin en la Argentina, después de esa clausura que había implicado, porque esto no es que sucedió por generación espontánea, o sea, la sanción de las leyes de obediencia debida y punto final aborta un proceso y por supuesto genera una suerte digamos, de perderse un poco ahí, hacia dónde vamos, cómo vamos. Por supuesto, el movimiento de derechos humanos siempre generó sus propias herramientas, pero no fueron años fáciles, obviamente, fueron años de resistencia, podríamos decir. Entonces, sí creo que todas las políticas estatales tienen un sentido de promoción, por supuesto, pero también tienen un sentido de reparación. Reparación que no solo debemos pensarla en términos de las víctimas ni de los militantes, sino me parece que tenemos que pensarla en una reparación al conjunto social. Entiendo que es una reparación al conjunto social porque el genocidio que se vivió en nuestro país y la violación a los derechos humanos y todos digamos, los saldos negativos que eso dejó, es un daño a la sociedad, por supuesto, ni que hablar del proyecto económico que vino a instalar la dictadura. También tenemos un montón de víctimas sociales y económicas de la dictadura. En ese sentido entiendo la reparación. Y me parece también, respecto a lo que se discutía en la pregunta anterior, a mí me parece que la ley, así como éramos muy exigentes en otro momento, Judith, releyendo la ley y releyendo la reglamentación, a mí me parece que es un marco normativo bastante, digamos, autosustentable, suficiente y demás, y que si bien tenemos muchísimas críticas al gobierno, digamos, anterior en relación a la implementación o a cierto vaciamiento de políticas, lo cierto es que tampoco pudo dejar de hacerse todo lo que el Estado hace. Entonces, creo que un poco, en gran medida, digamos, son unos sustentos importantes, como lo mismo, digamos, todo el andamiaje estatal que esto implicó en el Estado Nacional, pero como Judith bien decía, también en municipios, en provincias, con poco presupuesto, con poca gente, pero en todos los lugares hay algo parado en torno de la memoria y de los derechos humanos. Así que en ese sentido, sí, me parece que ha tenido algo de reparatorio, mucho de reparatorio, pero en un sentido más integral que pensarlo desde el lugar de las víctimas. Totalmente de acuerdo. Es así, exacta, una síntesis docente y muy clara, claro, porque en realidad el Estado vino a ponerse frente a lo que fue un Estado depredador, donde el asesinato, la persecución, todo eso se negaba, y se negaban los secuestros, se negaban los centros clandestinos, y vino un Estado reparador en eso. O sea que sí, claramente estoy de acuerdo, así como lo define Marga. Bueno, compañeras, muchas gracias por este encuentro, que Bueno, nos seguimos encontrando, hermanando, y acá gracias, me parece muy importante tener sus voces, y ya las vamos a volver a llamar y a molestar para seguir andando y reflexionando juntas, si les parece.